¿Deberían las mujeres servir como pastoras o predicadoras? Esta es una presentación de un ministerio llamado Got Questions Ministries. Posiblemente no hay un tema más discutido en la iglesia de hoy que el tema de las mujeres que sirven como pastoras o predicadoras en el ministerio. Por consiguiente, es muy importante no mirar este tema como hombres versus mujeres. Hay mujeres que creen que las mujeres no deberían servir como pastoras y que la Biblia coloca restricciones en el ministerio de las mujeres. Y hay hombres que creen que las mujeres pueden servir como predicadoras y que no hay restricción sobre las mujeres en el ministerio. Este no es un asunto de chauvinismo o discriminación. Es un asunto de interpretación bíblica. 1 Timoteo 2, versos 11 y 12 proclama: La mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. En la iglesia, Dios asignó diferentes roles a los hombres y a las mujeres. Este es el resultado de la manera en que la humanidad fue creada, 1 Timoteo 2:13, y la manera en la que el pecado entró en el mundo, 2 Timoteo capítulo 2, verso 14. Dios, a través de los escritos del apóstol Pablo, restringe a las mujeres de servir en roles de autoridad de enseñanza espiritual sobre los hombres. Esto impide a las mujeres servir como pastoras, lo cual definitivamente incluye predicar, enseñar y tener autoridad espiritual sobre los hombres. Hay muchas objeciones a este punto de vista de tener a las mujeres en el ministerio o mujeres pastoras. Una objeción común es que Pablo restringe a las mujeres de enseñar porque en el siglo I las mujeres, por regla general, eran incultas. Sin embargo, en ninguna parte de 1 Timoteo 2, versos 11 a 14, menciona el nivel de instrucción. Si la educación hubiese sido un requisito para el ministerio, la mayoría de los discípulos de Jesús probablemente no habrían calificado. Una segunda objeción común era que Pablo solamente restringía enseñar a las mujeres de Éfeso. 1 Timoteo fue escrito a Timoteo, un pastor en la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso fue conocida por su templo de Artemisa, una diosa falsa griega romana. Las mujeres eran la autoridad en la adoración de Artemisa. Sin embargo, en ningún lugar del libro de 1 Timoteo Pablo la menciona. Tampoco menciona la adoración a Artemisa como una razón para las restricciones en 1 Timoteo 2, versos 11 y 12. Una tercera objeción común es que Pablo solamente se está refiriendo a los esposos y las esposas, no a los hombres y a las mujeres en general. Las palabras en griego en 1 Timoteo 2, 11 a 14, podrían referirse a esposos y esposas. Sin embargo, el significado básico de las palabras son hombre y mujer. Adicionalmente, las mismas palabras en griego son utilizadas en los versículos 8 a 10. Solo los esposos deben orar en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda, versículo 8. Solo las esposas deben vestirse con ropa decorosa, con pudor y modestia, tener buenas obras y adorar a Dios, versículos 9 y 10. Por supuesto que no. Los versículos 8 al 10 claramente se refieren a los hombres y mujeres en general, no solamente a los esposos y a las esposas. No hay nada en el contexto que debiera indicar un cambio para esposas y esposos en los versículos 11 al 14. Sin embargo, otra objeción frecuente a esta interpretación de mujeres pastoras o predicadoras, esta tiene relación con Miriam, Débora, Hulda, Priscila
Febe, etc., mujeres que mantuvieron posiciones de liderazgo en la Biblia. Esta objeción falla en considerar algunos factores significativos. En relación con Débora, ella fue la única jueza femenina entre 13 jueces masculinos. En relación con Hulda, fue la única profetisa femenina entre docenas de profetas masculinos mencionados en la Biblia. La única conexión de Miriam hacia el liderazgo fue por haber sido hermana de Moisés y Aarón. Las dos mujeres más prominentes en los tiempos de los reyes fueron Atalía y Jezabel, difíciles ejemplos de liderazgo femenino devoto. En el libro de los Hechos, el capítulo 18, Priscila y Aquila son presentados como ministros fieles de Cristo. El nombre de Priscila es mencionado primero, indicando probablemente que ella era más prominente en el ministerio que su esposo. Sin embargo, en ninguna parte se describe a Priscila participando en una actividad de ministerio que esté en contradicción a 1 Timoteo 2, versos 11 al 14. Priscila y Aquila llevaron a Apolos a su hogar, y él fue discipulado por ellos, explicándole la palabra de Dios con exactitud. Hechos capítulo 18, verso 26. En Romanos 16, verso 1, aun si a Febe se le considera una diaconisa en lugar de una sierva, eso no indica que Febe fuera una maestra en la iglesia. Apto para enseñar es un calificativo dado para los ancianos, pero no diáconos. 1 Timoteo 3, versos 1 a 13 y Tito 1, versos 6 a 9. Los ancianos, obispos, diáconos son descritos como maridos de una sola mujer, un hombre cuyos hijos creen y hombres dignos de respeto. Además, en 1 Timoteo 3, 1 al 13 y en Tito 1, 6 al 9, los pronombres masculinos son utilizados exclusivamente para referirse a ancianos, obispos y diáconos. La estructura de 1 Timoteo 2, 11 al 14 deja la razón perfectamente establecida. El versículo 13 comienza con ¿por qué? Y da la causa de lo que Pablo declara en los versículos 11 y 12. ¿Por qué las mujeres no deberían enseñar o tener autoridad sobre los hombres? Porque Adán fue formado primero, luego Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Esa es la razón. Dios creó a Adán primero y luego creó a Eva a fin de que fuera ayuda idónea para Adán. Este orden de la creación tiene una aplicación universal para la humanidad en la familia, Efesios 5, 22 y 23, y también en la iglesia. El hecho de que Eva fuera engañada también se da como una razón para que las mujeres no sirvan como pastoras o tengan autoridad espiritual sobre los hombres. Esto guía a algunos a creer que las mujeres no deberían enseñar porque son engañadas más fácilmente. Ese concepto es discutible. Pero si las mujeres son engañadas más fácilmente, ¿por qué se les permitiría enseñar a los niños, quienes son fácilmente engañados? Y a otras mujeres, quienes supuestamente son más fácilmente engañadas. Eso no es lo que dice el texto. Las mujeres no deben enseñar o tener autoridad espiritual sobre los hombres porque Eva fue engañada. Como resultado, Dios ha dado a los hombres la autoridad de enseñanza principal en la iglesia. Las mujeres superan en dones de hospitalidad, misericordia, enseñanza y ayuda. Mucho del ministerio de la iglesia depende de las mujeres. Las mujeres en la iglesia no están restringidas para oración pública o para profetizar, 1 Corintios 11:5. Solamente para tener autoridad en las enseñanzas espirituales sobre los hombres. La Biblia en ninguna parte restringe a las mujeres de ejercitar los dones del Espíritu Santo. 1 Corintios capítulo 12.
Así como los hombres, las mujeres están llamadas a ministrar a otros para mostrar el fruto del Espíritu. Gálatas 5, 22 y 23. Y para proclamar el Evangelio a los perdidos. Mateo 28, versos 18 a 20, Hechos 1, 8 y 1 Pedro 3, 15. Dios ha ordenado que solamente los hombres sirvan en posiciones de autoridad de enseñanza espiritual en la iglesia. Esto no es necesariamente porque son mejores maestros o porque las mujeres son inferiores o menos inteligentes. Tal no es el caso. Es simplemente la manera en que Dios designó la iglesia para que funcione. Los hombres deben ser ejemplo en el liderazgo espiritual, en sus vidas y a través de sus palabras. Las mujeres deben tomar un rol de autoridad menor. Se las anima a enseñar a otras mujeres. Tito capítulo 2, versos 3 a 5. La Biblia tampoco restringe a las mujeres de enseñar a los niños. La única actividad de la que están restringidas es de enseñar o tener autoridad espiritual sobre los hombres. Esto lógicamente debería incluir a las mujeres sirviendo como pastoras y predicadoras. De ninguna manera esto las hace menos importantes, más bien les da un ministerio enfocado más de acuerdo con el talento dado por Dios.